Bueno, el otro día, el último día, nos quedamos viendo los dispositivos lógicos programables. Y los elementos que vimos fueron el PROM, la PAL y la PLA. Que recordar así muy rápidamente que decíamos que la diferencia entre unos y otros es que los elementos PROM lo que tenían eran fijos. La matriz entre lo que eran las entradas y las puertas IS y lo que eran programables era la matriz entre las puertas IS y las puertas OS. Recordar que decíamos que este elemento tenía que tener un total de puertas I de 2 elevado a el número de entradas, en la que cada puerta I llevaba conexión con las entradas para configurar cada uno de los términos minter de la función canónica. De forma que cuando yo tenía que implementar una función, yo sacaba la función canónica de esa función, sacaba la ecuación canónica de esa función, y lo único que tenía que hacer es dejar intactos los fusibles de esta matriz de aquí en los términos minter correspondientes que me indicaba dicha función. Ese era el PROM. Inconvenientes que decíamos era que teníamos que tener muchas líneas de puertas IS porque yo necesitaba 2 elevado a el número de entradas. Ese era el inconveniente. Si yo tenía una función que después de simplificar se me quedaba muy reducida, yo esa ventaja no la tenía en el caso de utilizar dispositivos PROM. Un ejemplo lo vimos aquí, este ejemplo que teníamos aquí, en el que ya he borrado esto, que el otro día estaba mal, entre comillas, y bueno, lo único que tenemos que hacer es, como en esta función que tenemos aquí, que era para 4 variables, en la que me daba que eran los términos minter los que fuesen, pues lo único que tenía que hacer yo era dejar intactos los fusibles en los términos minter que me marcaba la función. Para solucionar este problema, el problema de tener que tener una matriz demasiado grande, lo que se sacaron fue las PAL, los dispositivos PAL, que la diferencia que tienen con respecto a los anteriores es que lo que tienen programable es la matriz de entrada y lo que tienen fija de fábrica es la matriz esta de salida. En este caso que tenemos aquí es un elemento que tiene una salida que tiene 4 conexiones fijas. Y yo lo único que tengo que hacer para desarrollar esto es, cuando yo tengo una función que quiero implementar, lo primero es simplificarla. Y una vez que la he simplificado, me va a salir una función no canónica. Me va a salir una función como, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Me sale una función como esta, en la que todos dentro no aparecen todas las variables, y lo único que tengo que hacer yo es encadenar, en este caso, 1, 2, 3, 4 términos, 4 términos, la suma de 4 productos. Es decir, yo tengo que coger por narices una PAL que tenga 4 puntos de conexión en la salida, y lo que tengo que hacer es configurar cada una de las puertas IS para que cumpla cada una de estas funciones. Como veíamos el otro día, por ejemplo, esta que tenemos aquí tiene que ser la NOA BD, es decir, esta tiene que venir unida en la NOA BD, es decir, si esta es la A, en la NOA aquí, en la B aquí y en la D aquí. No, aquí no aparece el término C. Como no aparece el término C no lleva unión, es decir, yo los dos fusibles que me vienen de fábrica en estos 2 puntos, en esa matriz de línea y columna, lo que decíamos el otro día, así parece que está unido, pero es mentira, si yo lo miro así, ese fusible que viene uniendo la columna con la línea se funde en estos 2 puntos. Entonces aquí, ¿yo qué tengo? Yo aquí tengo el NOA BD, y aquí que tengo el NOA CD, y aquí que tengo el BCD, y aquí que tengo, el C, no C, D. Con lo cual, como esto ya viene unido de fábrica, pues va a ser la suma de esta más esta más esta más esta, o sea, esta función que tenemos aquí. Si a mí me saliese aquí una función que tuviese 5 términos OS, pues esta PAL no me serviría. Tendría que comprar otra PAL distinta que en lugar de tener 4 tuviese 5 o más conexiones de salida.
Para cuando yo tengo que hacer simplificaciones todavía más grandes, existen lo que se llaman las PLA. Y las PLA, la característica que tienen es que llevan programable tanto la matriz, vamos a llamar de entrada, como la matriz de salida. Y el procedimiento a seguir es exactamente el mismo que hemos seguido para las PLAs. Es decir, yo parto de una función tal que esta, lo primero que hago yo es simplificarla. Y una vez de que la simplifico, me queda esto. Me quedan tres. Me queda una puerta OR de 3 entradas. Claro, si yo tuviese que hacerlo con PLAs, y en este caso, yo utilizaría 3 puntos, y el tercer punto no lo usaría para nada. Es decir, yo haría esto, más esto, más esto, más 0. Y para que esto fuese 0, yo tendría que tener todos estos fusibles fundidos. Ya está, solucionado el problema. Ahora bien, si como en este caso yo quiero tener 2 funciones, claro, con esta ya no me sirve. Yo tendría que tener una PAL que tuviese otra salida más. Bueno, vale, de acuerdo. Pero otra salida más, pero para esa salida yo necesitaría otras 4 puertas SIS. Es decir, tendría que ser una duplicada. Ahí está. Entonces, bueno, pues con PLAs, ¿qué característica tiene? Que, por ejemplo, en este caso que yo tengo aquí, que quiero implementar 2 funciones, en la que tras simplificar una de ellas me queda así y la otra me queda así, pues bueno, pues claro, yo seguiría necesitando en el caso anterior una PAL de 4 y 4, 8, IS y 2 OS. Sin embargo, si yo utilizo PLAs, resulta que voy a poder utilizar esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tengo yo programable tanto esto como esto. Igual, si yo necesito 3, yo voy a coger 3 para una función, y la siguiente, que solamente es un término, pues el siguiente término para la otra función. Entonces yo vuelvo a repetir la misma jugada que hemos dicho antes. AC, sin fundir. BC, sin fundir. AB, sin fundir. Todo yo lo sumo y tengo la función F0. ¿Y la función F1 qué me queda? Que es no C. Pues simplemente tengo que tener, sin fundir, el punto correspondiente al no C, es decir, si C es este y no C es este, pues también ya aquí. Y ya tengo solucionado el problema. Estas son las PLAs. Con esto básicamente se termina, lo que no quiere decir que con esto terminen los dispositivos lógicos programables. Los dispositivos lógicos programables han seguido evolucionando. Hoy en día se hacen virguerías con los dispositivos lógicos programables. Han dado lugar a otra serie de tecnologías, continuando, ya lo dije el otro día, primero sustituyendo los fusibles por campos, con lo cual se puede reprogramar. Un fusible no, una vez que lo has fundido ya se acabó. Se puede reprogramar, pero han dado lugar a otra serie de tecnologías, una detrás de otras. Estos son los PLDs, luego han dado lugar a las CPLDs, que son más complejas que estas, ahora vamos a ver. Luego han dado lugar a las FPGAs, que todavía son más complejas. Han dado lugar a los DSP, que todavía son, no sé si más complejas sí, pero... Entonces, ¿qué es lo que se está buscando hoy en día? Hoy en día lo que se está buscando es velocidad. Y la velocidad se busca a través del procesamiento paralelo, cosa que no ofrece nunca un microprocesador. Un microprocesador tiene un grave problema, y es que es lento, así como suena, es lento. Para aplicaciones en tiempo real, es lento. Para un avión, en la mayoría de los casos, es lento. Entonces hay que buscar velocidad, y esa velocidad viene a raíz de todos estos dispositivos. Por ejemplo, dentro de una FPGA se puede introducir todo un microprocesador. Un Pentium se puede implementar dentro de una FPGA. Yo me compro la FPGA. ¿Qué es esto? A lo bestia. Yo puedo implementar dentro un microprocesador, además de todo lo que yo necesite. Yo necesito velocidad, y las FPGAs y las DSP más todavía, lo que me dan es velocidad de procesamiento. Y el procesamiento paralelo es hardware puro y duro. Eso es muy importante. Hoy en día es no muy importante, hoy en día es imprescindible. Entonces no os preocupéis, porque de eso tenéis una asignatura que es Ingeniería de Computadores 3, que de eso trata. Entonces ya lo veremos. En Ingeniería de Computadores 2 tratamos del procesamiento paralelo, es decir, ya empezamos a tunear para ir a mucha velocidad,
Y cuando ves que ya no puedes, pues ya te pasas a este tipo de dispositivos. Todo eso a su tiempo. Bueno, pues para evolucionar esto, ¿cómo ha evolucionado? Ha evolucionado partiendo de estos elementos y ha continuado evolucionando, continuando con la colocación a la salida de lo que se llama de configuraciones de salida. Es decir, el circuito elemental acababa aquí, la salida acababa aquí, en la salida de la puerta O. Bueno, pues lo que se ha hecho es colocar a la salida unas células de salida. ¿Qué son esas células de salida? Es una circuitería o hardware que le da una mayor versatilidad. Hay dos tipos de configuraciones de salida, es pregunta o ha sido pregunta del examen. Hay dos tipos de configuraciones de salida que son las combinacionales y las secuenciales. Hoy en día ya no hay combinacionales solo. Pero bueno, y dentro de las combinacionales, ¿con qué me encuentro? Pues me puedo encontrar con que las salidas pueden ser a través de otras puertas XOR, salidas programables como entradas y realimentación. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo tenemos indicado en esto que tenemos aquí. Unas configuraciones típicas de salida son estas. La normal podría ser esta. Esa puerta O que hemos visto antes, era esta la salida. La puerta O, que la teníamos mirando hacia abajo, era esta. Bueno, pues esa era una salida, punto pelota. Bueno, pues hoy en día lo que se suele hacer es colocarles a la salida una puerta triestado. Pues ¿para qué? Pues para que toda la salida puedas tener la posibilidad de configurar buses. Es decir, de que aquí a la salida yo tendré lo que tenga que tener cuando aquí tenga un 1. Cuando aquí tenga un 0, yo a la salida voy a tener, ahí no voy a tener triestado, alta impedancia. Vale, sin más. ¿Qué otro problema nos encontramos? El problema hoy en día con que nos encontramos es que no es problema introducir muchos componentes en poco espacio, sino el problema es llegar a ellos. Ese es un grave problema. Hoy en día ya los circuitos integrados llevan patillas, pines de conexión hasta debajo del sobaco. Y así literalmente como suena, hasta debajo del sobaco. ¿Por qué? Porque el problema no es meter millones de transistores en un circuito integrado. El problema es luego hacer las conexiones. Porque claro, internamente puede haber una máquina que con unos fotolitos me construya esos elementos, pero al final de cuentas hay que acabar soldando ese componente. Entonces claro, ahí sí que hay un espacio mínimo. Entonces tenemos el problema. Entonces, bueno, pues para solucionar ese problema hay veces que resulta que viene un fabricante y te dice, mira, este dispositivo lógico programable tiene 4 entradas, 4 salidas. Y mira, casualidad por la ley de Murphy, tú necesitabas uno de 5 y 3. Eso, cago en, de 5 y 3 ya no me sirve ese. Si ese hubiese preparado un circuito integrado, imaginaros, que tuviese suficientes componentes dentro para tener 8 entradas y 8 salidas, pero claro, como yo solamente puedo tener 8 pines de salida, imaginaros, solo 8, claro, yo ahí, con 8 no puedo jugar a tener 8 entradas y 8 salidas, necesitaría 16 pines. Yo necesito 8 pines y con esos pines jugar. Bueno, si yo tuviese la posibilidad de que uno de los pines, o todos, fuesen configurables para que sean entrada o salida, de forma que yo diría, yo tengo 8 pines, 8 entradas-salidas, y yo voy a poder programarlas para que cuando necesite 5 entradas, 3 salidas, pues 5 de los pines sean entradas y 3 sean salidas. O que yo necesite 6 y 2, 6 entradas, 2 salidas. ¿Qué va a querer decir eso? Eso va a querer decir que yo voy a tener el circuito internamente infrautilizado, porque su configuración interna es para que sea 8 entradas y 8 salidas. Pero bueno, es que estamos sobrados, vamos sobrados. No importa que yo tenga todos esos componentes dentro. A mí lo que más me importa es que yo pueda, que sean versátiles y que puedan trabajar con ellos como entrada y como salida. Es decir, que un pin de entrada yo lo pueda programar como entrada o como salida. Lógicamente, claro, si lo utilizo como entrada no lo puedo utilizar como salida. Pero que yo a la hora de programar ese elemento diga, tú vas a ser entrada. Y a partir de ahora va a ser siempre entrada. Pero que no tenga que ser siempre. O sea, cuando yo lo compro de fábrica, que no tenga que ser siempre eso una entrada, sino que se pueda configurar. ¿Y eso se puede hacer y cómo? Pues de una manera tan sencilla como esta que tenemos aquí. Es una configuración de entrada-salida. Si yo me olvido de esto, es la configuración típica de salida. Si yo me olvidase de esto, sería la configuración típica de entrada. Entonces yo lo único que tengo que hacer es programar. ¿Que yo quiero que sea entrada? ¿Qué tengo que hacer? Deshabilitar el triestado,
de forma que esto nunca sea salida y todo lo que yo tenga por aquí sea entrada. Ya está. Que yo quiero que sea salida, será salida. No, y algunos dirán, es que esto está habilitado. Bueno, pues como no lo vas a usar para nada, la entrada no la vas a usar para nada, es salida. De esta manera tú lo puedes programar para que sea entrada o para que sea salida. En este caso que tenemos aquí es exactamente lo mismo, hasta aquí es lo mismo, es decir, esto va a ser salida si lo habilito el triestado y si no habilito el triestado va a ser entrada, pero además le tengo colocada aquí una puerta O exclusive. ¿Para qué? ¿Os acordáis la de veces que os he dicho este año que una puerta O exclusive, sí, que si las dos son iguales, salida 0, diferente salida 1, pero que la podíamos utilizar como una puerta inversora configurable? De forma que si yo meto aquí un 0, lo que tenga aquí lo tengo aquí, pero si meto aquí un 1, lo que yo tengo aquí me aparece aquí invertido. Eso lo he dicho ya tropecientas veces. Entonces yo, claro, ¿qué puedo hacer? Puedo colocar aquí una puerta O exclusive con un fusible, de forma que si yo este fusible no lo fundo, esta patilla es un 0 y lo que yo tengo aquí lo tengo aquí. Y si lo fundo, es un 1 y lo que yo tengo aquí me aparece aquí invertido. Es decir, yo puedo tener a la salida el valor literal o el valor invertido. Entonces ya estoy cambiando. Esa es los tipos de salida combinacional. Y dentro de los secuenciales, ¿en qué consiste? Pues una cosa tan sencilla en colocar a la salida una báscula. No hemos estado haciendo aquí contadores. Para hacer contadores no necesitaba yo básculas. Yo me planteo hacer un contador con un dispositivo lógico programable. No. ¿Por qué? Porque es un circuito combinacional. Ahora bien, si ese circuito combinacional le coloca a la salida una báscula D, pues resulta que ahí es un circuito secuencial, con lo cual ya con estos dispositivos que tuviesen a la salida una báscula D podía yo diseñar circuitos secuenciales. Es decir, simplemente, como acabo de decir, colocándole a la salida una báscula D, como tenemos aquí, pues bueno, pues ya es un circuito secuencial. Claro, yo aquí no tengo directamente el valor que tengo en la salida esta, no. ¿Esto para qué está pensado? Esto está pensado para diseñar circuitos secuenciales, contadores, registros o lo que sea. Esta es una y esta es otra. Esta es una con la salida invertida, porque la salida es la que sea, la báscula D y luego le coloco una inversión, y esta es una con la salida literal, porque la salida aquí me da invertida, la báscula D y la vuelvo a invertir, salida literal. Y ya para rematar la faena, nos encontramos con macroceldas de salida, que en lo que consiste las macroceldas de salida es en esto que tenemos aquí. ¿Y esto qué es? Si os dais cuenta, se ve claramente que es un circuito secuencial. Claramente. Es una salida secuencial. Pero le hemos colocado a la salida final, un multiplexor. ¿Y qué entradas tiene este multiplexor? Una entrada por aquí. Oye, que si os dais cuenta, es la salida del dispositivo lógico programable, la literal. Es decir, en función de lo que yo meta aquí, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, yo aquí voy a tener esta o esta. Si yo meto un 0, 0, bueno, casi, vamos a ver, si yo meto un 1, 0 aquí, voy a seleccionar que aquí aparezca esta entrada. Y en esta entrada que tengo yo, el valor del dispositivo lógico programable, valor combinacional del dispositivo lógico programable. Y además, a través de esto lo invierto. Ya está. Si yo meto un 1, 1, el valor del dispositivo lógico programable invertido, y vuelto a invertir literal. Si yo coloco aquí un 0, 0, voy a sacar el valor del dispositivo lógico programable, pero memorizado con una báscula D. Es decir, voy a poder hacer funciones secuenciales. Y si meto un 0, 1, la salida invertida del secuencial. Es decir, yo no tengo problemas en integrar en un circuito integrado toda esta circuitería. Eso no es problema. El problema luego es acceder a ella, y el problema es poder hacer cosas con ella. Si yo tengo este circuito integrado, yo aquí tengo un dispositivo lógico programable, combinacional invertido, combinacional sin invertir, secuencial sin invertido y secuencial sin invertir. Tengo todas las posibilidades. Y además, la salida es entrada-salida, porque si yo habilito este triestado, estoy obteniendo una salida, pero si no lo habilito,
si yo no habilito este triestado voy a poder meter una señal por aquí. Y esa señal por aquí va a entrar por aquí, anda, mira, se encuentra con un multiplexor. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que esta señal que yo meto por aquí entrará aquí si yo habilito este triestado, este multiplexor, si pongo aquí un 1. Y si pongo aquí un 0, ¿qué estoy metiendo aquí? Si pongo un 0, estoy metiendo la Q coronada, es decir, estoy realimentando. Si yo necesitase una señal interna para realimentar, o no hacíamos eso en los diseños, o yo en los diseños no colocaba básculas para configurar los estados. No, es que esta máquina de estados tiene 4 estados. ¿Cuántas básculas le hacían falta? 2. ¿Esas básculas salían al exterior, ellas como tal? No. Al exterior a veces salían, algunas de sus salidas, y a veces no. O sea, no era eso lo importante. Yo utilizaba esas básculas para configurar el circuito secuencial internamente. Esas señales, yo metía señales desde fuera, las básculas entregaban unas señales, pero esas señales entraban. ¿O no recordáis que colocábamos en la tabla de la verdad estado anterior, estado futuro? Pero eso quedaba internamente. Entonces, claro, si yo quiero hacer un circuito secuencial y necesito una báscula, yo no necesito tener acceso al valor de esa báscula normalmente. Yo lo utilizo para poder volver a realimentar, volver a meter ese valor y configurar el circuito. Es lo que estoy haciendo por aquí. Yo con un circuito de estos, un dispositivo lógico programable de estos, yo puedo hacer eso que estoy diciendo ahora. Puedo realimentar y volver a meter la señal para configurar circuitos secuenciales. Entonces ya de aquí se abre pues, todo el abanico de posibilidades. Parece mentira que yo voy a estar hablando de las FPGAs, unos dispositivos con los cuales yo tranquilamente además puedo implementar un Pentium, y por muy complejo que parezca, lo único que tiene es como una playa, un montón de granitos de arena, y cada granito de arena es esto que tenemos aquí. O sea, una FPGA no es que haga muchas cosas porque sea más compleja que esto, sino porque tiene muchos de estos. Pero así como suena, con báscula de pim pam pum y par dicho. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos el tema, los ejercicios que teníamos aquí del otro día, que ya los hicimos, los miráis y punto. Dicho esto, terminamos, paramos, arranque, aprovechamos.